El día de hoy vamos a trabajar y recorrer los bloques más importantes de la construcción de un protocolo de investigación, ¿sí? La idea, como ya se ha mencionado, es que podamos de manera muy práctica el poder reconocer y entender de qué trata cada uno de estos segmentos para trasladarlo al trabajo, al proyecto que estamos realizando. Comenzamos entonces el primer módulo, que es una revisión muy puntual de lo que es este mundo, digámoslo así, de la investigación. Vamos a revisar en esta primera conversación, en este primer segmento, estos temas, ¿no? Un poquito de lo que es el método científico, estos enfoques que tenemos y escuchamos muchas veces, cuantitativo versus cualitativo. Vamos a darle un vistazo al protocolo de investigación, este documento, esta palabrita, esto que nos atormenta muchas veces, pero que es realmente importante e indispensable para ir adentrándonos ya a lo que es el planteamiento del problema, este diseño de la pregunta de investigación, qué herramientas tenemos para nosotros poder ordenar bien nuestras ideas, ¿no? Porque muchas veces ese trasladar de la idea a un plan concreto nos cuesta a veces, ¿no? Entonces, esta primera partecita de el problema, la pregunta, herramientas como la estrategia PICO son puntos de partida muy importantes que tenemos que tener desde el saque ya claros, ¿sí? Entonces, estos son nuestros objetivos para el día de hoy y es importante una palabrita o un sentido que se repite mucho o que es muy reiterativo es comprender, entender, reconocer, identificar, ¿sí? La idea de nosotros aquí, del equipo en pleno, es más allá de solamente disparar conceptos o teoría, es que el colega, el alumno, el asistente aquí, el participante aquí, pueda tener claras las ideas, de qué se trata, más allá de terminologías técnicas, más allá de cosas que muchas veces nos confunden más que otra cosa, la idea es que podamos tener los conceptos bien claritos, comprender de tal manera que nosotros seamos capaces de poder explicarle a un otro eso que nosotros estamos aprendiendo, ¿sí? Nada de comprender como paporreto, como repetición, sino como el hecho de poder tener claro de qué se trata el tema, más allá de solamente los tecnicismos o las cosas que a veces nos enredan más que otra cosa, ¿sí? Aclarar dudas, tener claras las cositas. Entonces arrancamos ya, el método científico, no esto que escuchamos desde pregrado, si se quiere, ¿no? El método científico, método científico. La idea es básicamente que tenemos que tomar en cuenta que así como nosotros en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en la parte asistencial, administrativa, independientemente de en qué área uno se desempeñe, uno aprende, ¿no? Que hay una serie de pasos o guías o estrategias o protocolos o referencias, reglamentos que uno sigue para tomar acciones o para ejecutar el trabajo del día a día, ¿no? Hay una serie de regulaciones que nos rodean por todo lado para nosotros poder realizar la tarea que nos toca día a día. El método científico es básicamente eso, solamente que está aplicado justamente a investigar, a observar, a analizar fenómenos, a revisar, a mirar por qué suceden las cosas, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Sí? Es nuestra curiosidad, ¿no? Nuestra curiosidad, eso que nos llama la atención a partir de lo que estamos observando continuamente y tratar de definirlo, caracterizarlo, observarlo. Ese proceso, nuevamente, tiene una serie de pasos y etapas, ¿no? Tiene una metodología, tiene una forma de hacerse, una disciplina, tiene un orden, tiene un sistema de hacer. Como todo en nuestra labor diaria, ¿no es cierto? Pasos para los cuales nos entrenamos día a día para poder ejecutar, ¿no es cierto? Desde algo tan sencillo como cómo toma uno la presión arterial de repente hasta cómo uno puede infundir una droga quimioterápica, por ejemplo. Hay una serie de etapas, pasos. Lo mismo aquí. El método científico es básicamente eso, es ordenar, ¿no? En etapas, armar un proceso para poder nosotros, eso que estamos observando, caracterizarlo, describirlo, ordenarlo, ¿sí? Es un proceso por justamente muy clarito y definido ya. Es sistemático, es empírico a partir de la observación fundamentalmente y crítico. Esto es algo también muy importante. Ya cuando entramos a hacer investigación, a funcionar a partir de una metodología científica, la subjetividad tenemos que ir dejándola de lado. De repente en nuestro día a día, sí, nos puede servir o eventualmente utilizamos hasta cierto punto en determinadas situaciones la subjetividad, pero cuando entramos en esta disciplina es muy importante el tener claro
que nos movemos en un ambiente de mucha objetividad, de mucha rigurosidad, ¿no? Un sentido y una observación y unos ojos críticos, ¿no? Para poder nosotros discriminar o separar o clasificar los fenómenos que vemos de acuerdo a una metodología rigurosa, un ojo crítico, ¿sí? Cuando estamos con este proceso de investigación, dependiendo de la bibliografía, y ahí viene una de las tantas etapas en las cuales a veces nos confundimos o se presta a enredos un poco, porque encontramos que el libro A te dice que hay 6 etapas, el protocolo de la institución B te dice que hay 7 capítulos, la revista de tal lado te dice que hay 15 partes de un protocolo, en fin. Lo que uno tiene que tener claro, dos cosas, ¿no? Lo primero, que cuando uno está trabajando de repente un proyecto de investigación en una institución en particular, las reglas de juego, para bien o para mal, la establece esa institución, porque esa institución probablemente es quien vaya a revisar el protocolo, vaya a probar, vaya a discutir, evaluar, entonces uno tiene que como que seguir las guías de esa institución, ¿no? La universidad, el hospital, el centro, dependiendo del ámbito en el que uno esté, ¿no? No dejar de tener claro, sobre todo, que los bloques más importantes, digámoslo así, grosso modo, de un proyecto de investigación, son fundamentalmente una parte que podemos denominar de múltiples maneras, de repente introducción, antecedentes, marco teórico, enfoque teórico, en fin. Pero el concepto de ese primer bloque importante es el escenario, ¿no?, del problema que vamos a estudiar. ¿Qué es lo que está pasando con ese problema? ¿Qué es lo que se conoce? ¿Qué es lo que se sabe de ese problema que vamos a estudiar? Un segundo bloque es ya ir armando, introduciendo el protocolo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a usar? ¿Qué vamos a medir? ¿No es cierto? La parte operativa del proyecto que vamos a hacer. Materiales y métodos, objetivos, justificación, toda esa parte metida ahí si se quiere, pero que es un gran bloque, es el corazón del estudio, ¿no? Luego van a venir ya los resultados, ¿no es cierto? Luego la discusión, las conclusiones, la bibliografía. Son bloques, digamos, muy claramente definidos, pero que la nomenclatura puede variar un poquito. Y es una cosa que uno tiene como que adaptarse un poco porque va a encontrar muchas referencias. De manera general, perdón, esos son los grandes bloques importantes que un proyecto, que una iniciativa de investigación debe tener. Ahora, cuantitativo, cualitativo, esto también es una cosa que escuchamos mucho y que sobre todo a veces está asociado a un tipo de investigación con un enfoque más cualitativo que cuantitativo, ¿no? Estas dos sesiones vamos a girar todos los conceptos alrededor de un enfoque cuantitativo. Esto no quiere decir que, y eso es muy importante, que uno sea mejor que el otro o que haya un valor definitivo de uno sobre el otro, porque ambos enfoques comparten características, ¿no? Son formas de mirar algo, son formas de medir algo, son formas de expresar algo. Tienen sus metodologías, sus métodos particulares, por supuesto, pero los dos son herramientas que nosotros podemos utilizar y que nos pueden dar datos, nos puede dar información interesante y relevante dependiendo del problema que queramos estudiar. ¿Sí? El mensaje es que si bien uno puede decir, en enfermería se hace más cualitativo, ¿por qué? Por esta razón, porque es más accesible, porque lo cuantitativo no es muy útil, qué sé yo. Esas razones no son necesariamente correctas. El mensaje importante es que los dos enfoques son útiles. Los dos enfoques incluso hasta pueden ser complementarios, ¿sí? Y nos sirven para obtener respuestas a preguntas, ¿no? Cada uno tiene su metodología, pero no hay razón para, digamos, esto, de manera automática o por default, como se dice, despreciar una sobre la otra. Aquí solamente como un dato referencial en función a lo que veníamos conversando. Esta es una búsqueda muy, muy sencilla, general, preliminar en PubMed, en este motor de búsqueda de ciencias de la salud, de bibliografía en ciencias de la salud que le hicimos hace unos días, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, que poniendo investigación cuantitativa tenemos 380.000 artículos. Simplemente pusimos investigación cuantitativa. Hicimos lo mismo con cualitativa, 159.000 artículos más o menos, ¿no? Lo que nos da una relación más o menos de 2. Así, grosso modo nomás, nos dice que
el doble de artículos publicados llevan un enfoque cuantitativo, ¿no? Es una cosa interesante, importante, que va en la línea que uno piensa, ¿no? Mira, sí, pues lo cualitativo es un poquito de repente más complejo, no lo conocemos mucho, ¿no? Pero eso no significa que no se haga. Hay una gran cantidad de investigación cualitativa también. Quisimos ser un poquito más específicos y le pusimos la partícula enfermería, la búsqueda. Y sucedió una cosa muy interesante, que la relación se invirtió. Encontramos que hay 5 veces más publicaciones cualitativas cuando agregamos el componente enfermería, que nos habla un poquito justamente de eso, ¿no? De esa asociación o ese, de repente, hasta cierto punto lo podemos llamar mito, que tiene que ver con el hecho de que no, en enfermería se hace cualitativo solamente, ¿no? Esta relación nos da una idea de eso, pero un mensaje importante también que tenemos que tomar de esto es que hay casi 4.000 estudios también que se hacen con un enfoque cuantitativo en enfermería. Entonces, no es que no se haga, se hace también. Entonces, eso es muy importante. Y luego, finalmente, ya solamente con una cuestión ya de afinar más todavía, le pusimos la partícula Perú para ver, ¿no? Evidentemente la cantidad es más pequeñita, pero la relación se mantiene, ¿no? Una orientación un poquito más cualitativa, el triple más o menos en cuantitativo, ¿no? Pero igual se hace. ¿No? Esto nos deja un poquito, digamos, pensando varias cosas, ¿no? En el sentido de que, oiga, se hace de repente un poquito más un enfoque, pero eso no significa que no exista investigación del otro lado. Hay de repente incluso una necesidad de continuar haciendo investigación cuantitativa. Hay un espacio, hay un lugar para poder hacer investigación cuantitativa en Perú. Si comparamos las cifras, ¿no?, iniciales con Perú, y en el rubro del profesional de enfermería, ¿no? Entonces, la crítica, ventajas, desventajas, como todo en la vida, ¿no es cierto? Hay gente que dice pues que el enfoque cuantitativo no, ¿sabes qué? Es muy, muy robótico, no se toma en cuenta a la persona, son solamente números, es muy frío, ¿no es cierto? Esto versus los críticos del enfoque cualitativo que dicen, no, pues al contrario, ¿no? Yo no puedo generalizar, son entrevistas, focus groups, son cosas que no puedo medir, yo no puedo cuantificar, ¿cómo hago yo para extrapolar resultados, ¿no? Al final del día, críticas, ventajas y desventajas siempre va a haber, ¿no? El mensaje importante es que todo va a depender de cuál es el problema que vamos a elegir, cómo lo queremos enfocar, cómo es que vamos a observarlo, a mirarlo, qué queremos hacer con ese problema, qué buscamos. Teniendo bien eso claro, nosotros vamos a poder ser capaces de elegir la mejor forma, la manera más óptima, si se quiere, de poder investigar un estudio. Son enfoques complementarios. Y este es un estudio, por ejemplo, que utiliza las dos metodologías, por ejemplo. La gobernanza en la práctica del profesional en la enfermería. Es un estudio en el cual los datos cuantitativos se midieron con un índice, ¿no? Una escala, una herramienta. Y se hizo un análisis con estadística descriptiva. Mientras que los datos cualitativos se obtuvieron con entrevistas. Entonces, para atacar este problema, decidieron, ¿sabes qué? Lo vamos a medir con los dos enfoques. Una escala, numeritos, ¿no es cierto? Y entrevistas face to face, a ver qué siente la persona, qué piensa, cuál es su parecer acerca de las cosas, ¿no? Entonces, esto sucede mucho. Como decíamos al principio, lo importante aquí es tratar de, digamos, trasladar esta inquietud, esta idea, esta curiosidad, ¿no? Tratar de plasmar, aterrizar, concretar. Y una de las herramientas, o quizás la herramienta, digamos, en general, crítica más relevante es el protocolo de investigación. El protocolo de investigación, este documento que va más allá de ser solamente un mero trámite administrativo, ¿no es cierto? Es una herramienta que nos permite planificar el estudio, nos permite trasladar esa cosa abstracta que tenemos, digámoslo así, de una manera concreta, organizar el estudio, tener claro, a veces cuando uno simplemente escribe algo, lo ve de otra manera, lo ve con otros ojos, lo entiende más, o incluso simplemente mirando algo escrito comienza a preguntarse cosas o a ver críticamente eso que inicialmente estaba en el aire, digámoslo así. Entonces, esta herramienta, este documento es una forma, un medio que nos permite a nosotros plantear el problema, ¿sí? Definir el problema, que en términos sencillos, cuando uno habla de planteamiento de problema es enmarcar, delimitar, ¿sí? Nosotros podemos querer estudiar de repente infecciones de herida postoperatoria, ¿no? Postquirúrgica. Ok, pero podemos estudiar tratamiento, diagnóstico, complicaciones, factores asociados, frecuencia,
en niños, en adultos, en gestantes, en el área ginecológica, en el área cardiovascular, en fin. Uno puede querer estudiar o pueden haber posibilidades miles para estudiar, pero cuando uno se embarca en una iniciativa de investigación, lo que tiene que hacer es enfocar, delimitar, enmarcar, para poder no solamente hacer un uso adecuado de los recursos, sino también para que los resultados de esa iniciativa de investigación sean más rigurosos, tengan una validez importante, se pueda concluir. Aquí se aplica mucho esto de que el que mucho abarca poco aprieta, digámoslo así, ¿no? En ese sentido es muy importante el enmarcar, el tener muy claro, ok, este es el problema, pero yo quiero estudiar este aspecto del problema. Y es tan importante que al poder reconocer e identificar qué aspecto del problema voy a atacar, ya de manera casi automática, la forma de atacarlo, el diseño, las variables salen naturalmente, salen fluidamente. Si uno no tiene claro por qué lado va a atacar el problema, uno puede justamente malgastar recursos, búsquedas bibliográficas, diseños de tablas, tratando de abarcar N cosas, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque evidentemente al día de hoy los profesionales de salud, pues yo creo que tiempo para regalar no se tiene, ¿no es cierto? Muchas veces queremos más bien que nos regalen un poco de tiempo, ¿no? Entonces es súper importante y para que pueda tener un buen pronóstico sobre todo, ¿no? Porque nos encontramos de repente con poco tiempo, comenzamos a tratar de abarcar mucho, disparamos por todos lados y eso también va en contra de nosotros porque nos desanima, nos frustra, nos hace, no se puede, ¿no? Y esto se va prolongando en el tiempo y se quedó ahí. Y ya uno quedó con esa tara, digamos, en relación a la tesis o el protocolo de investigación o la publicación. No, es muy complicado, no se puede, no, es una vaina, no hay tiempo. El tema es que tenemos que tener simplemente los pasos, las etapas, las herramientas, las formas de hacer las cosas claras. Nada más, es algo que sí requiere definitivamente tiempo, recursos, pero esos tiempos, recursos van a ser mucho más eficientemente usados si es que tenemos un plan claro, si es que estamos ordenados y bien parados cuando nos enfrentamos a una iniciativa de investigación. Entonces, igual, en la literatura uno puede encontrar N referencias. Aquí hemos tomado una nada más de estos autores que nos dan algunas sugerencias y recomendaciones, porque aquí también tenemos que, como en medicina, como en salud, no hay absolutos, ¿no? Todo es relativo, digámoslo así, no hay 100% verdadero, 100% falso, muchas veces es caso por caso y se tiene que evaluar, ¿no? Desde que vemos que no tratamos enfermedades, sino tratamos pacientes, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, también tenemos una serie de recomendaciones o sugerencias para distintas etapas en el proceso de investigación, y esta es una de ellas, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros tener la posibilidad de plantear un problema de una manera un poco más accesible, más cercana a nosotros? Y estos autores nos dan tres ideas, ¿no? En primer lugar, que cuando nosotros planteemos, redactemos el problema delimitadito, tengamos, al momento de leer eso que redactamos, o que lo lea cualquier otra persona, podamos identificar que hay una relación entre dos o más variables, que algo se puede, digamos, identificar o detectar en relación a variables, a eventos, a problemas, que pueda saltar de eso que redactamos. Que ese problema, como lo estamos planteando, pueda ser traducido, digámoslo así, a un formato de pregunta de investigación. Y finalmente, esto es algo, digamos, es más o menos evidente si se quiere, pero los autores también dicen que sea susceptible de ser observado, de ser medible, ¿no? Eso es muy importante, parece muy evidente, muy claro, muy como dirían, obvio, pero a veces por la vorágine, por la iniciativa, por el entusiasmo nos olvidamos de esto, ¿no? Observado, medido, ¿no? Que haya una forma de poder capturar eso, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero estudiar la frecuencia respiratoria de los neonatos, qué sé yo, en UCI, qué sé yo, y por A o B razones, ese parámetro se me está ocurriendo, no, es una cosa simplemente para ejemplificar esto de acá, y por A o B razones en ese servicio, en esa unidad, la frecuencia respiratoria de los neonatos no se toma, no se registra, qué sé yo, no existe el dato, no está medido, no está observado, pero yo quiero ver la respuesta en frecuencia respiratoria a la infusión de dextrosa al 5%, qué sé yo. Ya tengo mi protocolo, he revisado bibliografía, todo, pero en ese servicio no miden frecuencia respiratoria, no se observa eso, no se mide. He trabajado en vano.
¿no es cierto? Entonces, parece algo obvio, pero es muy importante que uno pueda medir, observar eso que nos está inquietando. La pregunta de investigación, nuevamente, aquí a lo largo de estas conversaciones vamos a darnos cuenta que todas estas etapas, pasos, partes del proceso son consecuencia una de la otra. Y es por eso que a veces por las definiciones o por las características muy parecidas o los fraseos muy parecidos que puede prestarse a confusión, pero o no es el objetivo el confundir, sino el concepto que tenemos que tener es que hay una relación, una conexión entre cada una de estas etapas y esa conexión se debe mantener hasta el final y no perder el camino o la ruta. Desde el momento en que se nos ocurre una idea hasta cómo la planteamos, cómo hacemos la pregunta, cómo vamos aterrizándola. Tiene que, digamos, al momento de leerla, de revisarla, tenemos que tener en todo momento claro e interpretable qué es eso que nosotros queremos atacar. ¿No? Una pregunta, entonces, la interrogante, básicamente. ¿Por qué lo necesitamos? Porque nuevamente, a delimitar, a plantear el problema, a enmarcar, es una ayuda, es una herramienta que nos permite hacer eso. No es simplemente un ítem del protocolo, digámoslo así. No pregunte y le dicen, bueno, hay que copiar la pregunta. No, nos aclara las cosas, nos enfoca, nos sirve justamente para ir viendo por dónde, qué herramientas, qué instrumentos vamos a necesitar nosotros para poder responder. ¿No? Si yo quiero ver, oiga, si la droga A baja la presión arterial, la droga A reduce la presión arterial, ¿cuánto reduce la presión arterial la droga A? ¿Qué sé yo? Ya tengo una idea, ¿no? Hay que tomar la presión arterial de alguna manera, ¿cómo se toma de la mejor manera? Con un tensiómetro calibrado, en reposo, con la mano. Ya uno va, en la medida que tiene cosas claras, ya uno puede ir anticipando más o menos qué es lo que va a requerir el responder, el identificar, el detectar estas cosas que queremos realizar. Y eso es muy importante, porque nos podemos ahorrar y evitar sangre, sudor y lágrimas. Como decíamos brevemente, no hay un problema y las preguntas pueden ser múltiples. ¿Cuáles son los riesgos ocupacionales? ¿Cuál es la frecuencia de los riesgos ocupacionales? A ese nivel que queremos, digamos, enfocar el problema, ¿no? ¿Cuáles son en el servicio X del hospital o del centro X en tanto tiempo? ¿Cuáles son? ¿Y cuántos son? ¿No? ¿Cuántos son? ¿Qué tipo de riesgos ocupacionales observamos en el centro tal, del hospital tal tiempo? ¿No? ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de riesgos ocupacionales existen? ¿No? ¿Cuál es la frecuencia de los riesgos ocupacionales? ¿No? Porque de acuerdo a lo que planteas es más o menos eso, ¿no? Saber cuáles tienes y qué cantidad, ¿no? ¿Cuál es más, cuál es menos, cómo se comporta, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir utilizando esa idea, cada segmento ir trabajando y dándole forma más o menos, ¿sí? Entonces, para realizar simplemente la pregunta, elegir un tema que ya la tenemos clara, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Limitar el tema también, ¿no es cierto? Porque tenemos ahí ya identificación de lo que es riesgo ocupacional como un todo, pero tenemos ergonómicos, físicos, químicos, biológicos. Y cada uno tiene unos subtipos. Estamos, digamos, enfocando. Y lo que queremos hacer es no ver tratamiento, no ver diagnóstico, ¿no? Sino lo que queremos hacer, oye, queremos identificar cuáles son, cuántos hay, ¿no? Entonces estamos ya, a medida que avanzamos y creando la pregunta, estamos cercando ahí las posibilidades, ¿no? Hemos hecho varias preguntas, ¿no? ¿Qué tipo hay? ¿Cuáles son? ¿Cuántas son? Para tener una idea. Ahí vamos a ir afinando con cada una de esas preguntas para quedarnos con una pregunta que pueda englobar claramente todo, ¿no? Y esa es la precisión de la pregunta. Aquí es algunas consideraciones para que nosotros podamos tener una pregunta no ambigua, sino clara, que se pueda identificar un problema en particular, no tratar de mezclar o incluir en una sola pregunta 3, 4, 5 cosas, ¿sí? Es una pregunta para un problema y se tiene que identificar de esa manera, ¿sí? El problema, digamos, de el tipo. ¿Cuál es el tipo? ¿Cuáles son los tipos? Digamos, es una pregunta. La frecuencia es otra característica que queremos enfocar, digamos, del problema. Análisis, ¿cómo, por qué? Bueno, eso es parte de la pregunta que vamos a plantear, cómo la vamos a evaluar, enfocada, específica, clara, ¿no? Sin palabras ambiguas o vagas. Entonces vamos teniendo, por lo menos de esta selección, de esta preselección, un par de preguntas ya a partir del problema, ¿no? ¿Qué tipo, cuáles son los riesgos ocupacionales en tal servicio, en tal fecha? Y el otro aspecto sería la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? Los tipos, ¿cuáles son los tipos? ¿De cuáles estamos hablando? ¿Y cuál es la frecuencia? Digámoslo así.
La idea para tener un poquito más de valor a nuestra pregunta, ya apuntando a, digamos, ir defendiendo la pregunta, ir apoyando la pregunta en el sentido de, oye, voy a enfocar este problema por este lado con suficiente razón o justificación, ¿no? Que es una pregunta que vale la pena, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una pregunta que todavía no ha sido contestada, ¿no? Es algo también muy importante, ¿no? Si ya existen en el ámbito en el que uno va a hacer el estudio, ¿no? Esto tiene que tener que quedar muy claro de que no se trata solamente de que el estudio ya se hizo en Europa y por lo tanto no es válido. Eso no es correcto, ¿sí? Lo importante es analizarlo en el ámbito en el que estamos. Nuevamente, que podamos capturar esa información, que podamos medir esa información, que podamos observar, que sea una iniciativa ética, por supuesto, ¿no? La protección de los derechos de los seres humanos, el balance riesgo-beneficio, eso ya lo vamos a ver más adelante, que sean preguntas claras y que el aporte que obtengamos a partir de responder a esa pregunta sea pues un aporte relevante, importante. Para definir eso tenemos esta estrategia también, ¿no? Que uno puede utilizar para evaluar esa pregunta, para evaluar esa idea que uno tiene. Si la idea de investigación es factible en términos de recursos, tiempo, dinero, archivos, personal, recursos humanos, ¿no es cierto? Interesante, novedoso y relevante, dependiendo del problema, se pueden tener puntos comunes, digámoslo así. Lo de novedoso no significa que uno tenga que con cada iniciativa de investigación descubrir la pólvora, no necesariamente. Algo novedoso, nuevamente, algo interesante, relevante en el ámbito en el que uno está. Si es que en la institución donde va a ser estudiada, no hay información acerca de eso, ¿no es cierto? No se tienen datos objetivos de la problemática de los riesgos ocupacionales en la central de esterilización. Sería muy importante, ¿no es cierto? Si no hay, es novedoso, ¿no es cierto? Y relevante, por supuesto, porque con esos datos podemos mejorar procesos, podemos perfeccionar, revisar, reevaluar acciones, protocolos, ¿no es cierto?, de acción. Entonces, esta evaluación con este acrónimo FINER es una herramienta también que se utiliza con mucha frecuencia para nosotros poder seguir avanzando en ese camino de nuestra idea de investigación inicial, ¿sí? Y finalmente, para poner más explícitamente la idea de investigación, es esta herramienta que es también muy tradicional, que es PICO, pero que con el tiempo, como todo en ciencias de la salud, ha ido evolucionando hasta ser PICOT y hasta ser PECOT, que depende mucho de cómo uno decida enfocar el problema de investigación. Siendo la P lo que es fundamentalmente el paciente, puede ser la población el problema, ¿no? En este caso, paciente no tenemos, ¿no? Tenemos una población o un grupo que son los profesionales de enfermería en todo caso, ¿no es cierto?, que evaluaríamos. O profesionales que laboran en el centro de esterilización, que pueden ser de enfermería, técnicos, pueden ser médicos, eso depende ya del investigador. Pero tenemos un grupo ahí, el personal de salud, que labora en la central de esterilización. Intervención y comparación. Fundamentalmente estas dos denominaciones tienen que ver cuando uno va a probar si algo funciona o no. Una intervención, un medicamento, una sesión educativa, unas charlas. Si es que uno quiere probar una medida para ver si funciona o no funciona, eso se llama intervención, y generalmente cuando uno usa algo de eso, necesita compararlo con otra cosa, y aquí viene la comparación. En ese tipo de estudios que son los experimentales, entra eso. En otro tipo de estudios como del que estamos hablando ahora, que es cuáles son los riesgos ocupacionales, qué cantidad de riesgo ocupacional tenemos, ¿no es cierto?, más o menos, ¿no? Lo que vamos a obtener son información acerca de este grupo de personal de salud. Porcentajes, frecuencias, este es en mayor cantidad, esto es en menor cantidad. No vamos a utilizar ninguna intervención ni ningún comparador, así que en ese caso no tenemos ni índice, ¿sí? Vamos nosotros a responder a nuestra pregunta con cifras que nos van a indicar el comportamiento de esta población. Hay tanto A, tanto B, tanto C, este es el que hay más, en este grupo de pacientes hay más, perdón, de profesionales hay más, hay menos, ¿no es cierto? El outcome, digámoslo así, o desenlace o resultado, ¿no? Esta variable o esto se refiere fundamentalmente a eso que nosotros queremos al final, de lo que nosotros queremos al final decir algo, que en este caso queremos decir cuántos riesgos ocupacionales tipo A existen. ¿Cuáles son los riesgos ocupacionales que existen? De lo que queremos decir algo al final es el riesgo ocupacional. Vamos a poder clasificarlo, vamos a poder caracterizarlo, vamos a poder numerarlo en frecuencias, digámoslo así. Nuestra variable resultado, desenlace o outcome, que así se denomina, ¿no?, es aquella cosita de la que queremos decir algo al final, ¿no? Entonces tenemos
nuestra población, que van a ser el personal de salud que trabaja en el centro de esterilización, riesgo ocupacional, en todas sus formas, digámoslo así, ¿no es cierto? En los tipos y todas las características del riesgo ocupacional, y la T, que es el tipo de estudio o en algunos casos tiempo. Uno como investigador también va a decidir cuánto tiempo va a observar el fenómeno, si va a ser un mes, 2 meses, en el último año, en los últimos 2 años, 5 años, uno lo define en una etapa posterior. Y el tipo de estudio, ¿no? Que en este caso también vamos a tener una sección del diseño, ¿no? Experimentales, observacionales y todas esas cosas, ¿no? Tiene que ver con cómo vamos nosotros a evaluar este problema. Y esta estrategia nuevamente, ¿no? Nos permite poder tener frente a nosotros cada vez con más claridad el problema que queremos hacer, bien delimitado. Ya podemos saber, ok, yo voy a ver grosso modo a este grupo de personas o a este grupo de pacientes o este problema y todo lo demás no me interesa. Voy a medir la cantidad de riesgo ergonómico, físico, químico, biológico de esta manera y me enfoco en esos problemas. No voy a medir ninguna otra cosa. Me interesa eso fundamentalmente en el personal de salud. Y si es que decido yo como investigador, solamente en profesionales de enfermería. Entonces ya residentes, cirujanos, anestesiólogos, técnicos de enfermería, salen. Enfocamos, dependiendo de qué es lo que uno como investigador, soportado en su experiencia y la literatura, ¿no es cierto?, uno desee para su iniciativa de investigación. La búsqueda de bibliografía para poder documentar, para poder armar el protocolo también es mucho más accesible, más cercana cuando nosotros tenemos bien planteado el problema, en pregunta pico, la pregunta clara, porque eso también nos va a evitar comenzar a encontrar miles de artículos que no nos sirven, por decirlo de alguna manera. En resumen, ya para terminar aquí, estas ideas importantes, ¿no? Tenemos una forma de hacer investigación. Está bien ya definida la forma de hacer investigación, podemos enfocarla de diversas maneras, dependiendo de lo que deseemos estudiar. Hay forma cuantitativa, forma cualitativa, son complementarias, ¿no es cierto? Nuestro protocolo es una herramienta muy importante, no es un mero trámite administrativo, eso es algo que hay que tener muy en claro, ¿no es cierto? Para arrancar, si hay algo que uno pudiera decir, necesita uno tener claro, antes de cualquier otra cosa, es el problema que queremos estudiar, ¿sí? Y para esto tenemos la pregunta de investigación, la estrategia PICO, para ayudarnos a, antes de continuar con el resto de pasos, enfocar, delimitar, enmarcar el problema, ¿sí? Existen herramientas. Dentro de toda esta metodología hay herramientas que tenemos que utilizar, que podemos utilizar, que están, digamos, a nuestro alcance para nosotros poder desde el saque ir por el mejor camino, digámoslo así.